Gloria al Señor. Si el aplauso es para Cristo, déselo fuerte, hermanos. Gloria al Señor. No, yo me siento muy emocionado, muy contento cuando hablo acerca de este tema de la resurrección de Cristo, porque esto es la base de nuestra fe cristiana, amén. Y para eso hoy les voy a invitar a que nos pongamos en pie en esta preciosa mañana, pero me gustaría que, como hay mucho pueblo que no vimos en la mañana de hoy en el servicio matutino, ¿por qué no le regala una sonrisa a la persona que tiene al lado suyo, por favor? Hoy hay motivos. Y dígale, mire cómo está ahí el anuncio, dígale, Jesús resucitó. Amén, sonríe, Jesús te ama. Gloria al Señor. Estuviéramos tristes y enojados si Él no hubiera resucitado, porque no tuviéramos esperanza. Pero como hay razones, hermanos, gloria a Dios, demostremos esa alegría, ese gozo del Señor. Y si gusta, salga de su banca, ¿verdad? Hágale saber a la persona que tiene al lado suyo que usted es feliz. Como dijo el salmista estas palabras, yo me alegré con los que me decían. Yo le voy a cambiar el sentido de las palabras y voy a decirle, al igual que usted, dígale, yo me alegré con los que me decían, a la iglesia de Manuel iremos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a irnos a la Biblia, al libro o a la carta que el apóstol San Juan escribe en este caso en el Evangelio, según San Juan, capítulo número 11, versos 25 y 26. Evangelio según San Juan, capítulo número 25, capítulo número 11, versos 25, 26. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera. Tenemos el honor de leerla en esta hora bajo la autoridad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Una vez más, le dijo Jesús: yo soy, todos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Palabra del Señor es fiel, es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Padre, en tu nombre, Señor, con toda reverencia y respeto me dirijo a ti, reconociendo tu soberanía, tu señorío, Señor, sobre cada una de nuestras vidas, y apelando al magnífico trono de la gracia. Señor, en esta hora me presento para inquirir en tu sabiduría, en tu ciencia, para que tú le hables al corazón del extraviado, Señor, del desesperanzado, el perdido, de la iglesia aún, Señor, aquellos que han claudicado en algunos momentos acerca de su fe. Te ruego que la virtud gloriosa de tu maravilloso Espíritu Santo sea derramada copiosamente sobre cada vida. Sometemos, Señor, toda intención, toda obra malvada del mundo, de las tinieblas, Señor, y declaro que este lugar es propicio, apto para, Señor, receptar el mensaje de tu palabra. Y todo enfermo que esté aquí, Señor, o aún familiar de alguno de ellos, en esta hora te rogamos que la virtud gloriosa del Espíritu Santo alcance, Señor, esa vida a través de la oración. Tú no estás sujeto al espacio, al tiempo ni a la distancia, y te pedimos, te rogamos que la virtud sanadora del Cristo de la gloria ahora mismo, Señor, sea sobre su vida. Gracias te damos, Señor. Está hecho por tu palabra. Amén. Y amén. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Gloria al Señor. La resurrección es la constitución, o es también la declaración del fundamento de la fe cristiana. Es el pilar de la fe cristiana. Y
el tema, hermano, más odiado por Satanás, el diablo. Cuando hablamos de la resurrección, usted figúrese que Satanás odia cuando se habla de este asunto. Y era un tema que él desconocía, porque cuando Jesús estaba dando su vida por todos nosotros en la cruz del Calvario, cuando él abría sus brazos sobre ese cruento madero de la cruz, Satanás pensaba que él había llevado a la derrota al Hijo de Dios y lo celebraba. Estaba él creyéndose que él había logrado un semejante triunfo. La Biblia dice que cuando Jesús murió, descendió al corazón de la tierra. Y una de las cosas que estamos firmemente como creyentes que Jesús hizo fue el haber arrebatado a Satanás, el diablo, a las llaves del dominio, del señorío y de la autoridad que en algún momento Dios le había dado al primer ser sobre la tierra, a nuestro primer padre Adán. Cuando Dios le dijo: te enseñorearás de todas las aves del cielo, los animales que se arrastran sobre la tierra. Y el hombre negoció eso simplemente por haber escuchado la voz del diablo, que persuadió a la mujer y perdió el dominio, la autoridad sobre el lugar que Dios le había dado para que ejerciera mayordomía sobre la tierra. Y allí en ese lugar Dios, amén, le dio la gran victoria a toda la humanidad a través de eso. Por eso cuando nosotros leemos el libro de Revelación, encontramos que Juan el apóstol recibe esta revelación, esta verdad inalterable, cuando dice: he aquí el que tiene las llaves del Hades y del infierno. Amén. Le dice a Juan: toma, he aquí el que tiene las llaves del Hades, porque eso había que pelearlo. Estaba el hombre en una situación complicada, pero Jesús volvió a investir a ese nuevo hombre creyente con esa autoridad. Por eso las Escrituras nos enseñan diciendo que toda autoridad os ha sido dada a través de, aleluya, la victoria de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección. Y aquí os doy potestad, dice el Señor. Entonces la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo ha traído un gran beneficio para toda la humanidad. Amén. Para los creyentes principalmente, hermanos. Por eso nosotros hoy celebramos esto, porque aunque Satanás sigue intentando ridiculizar la resurrección, porque un día como hoy hay muchas iglesias híbridas por allí, iglesias que profesan la fe pero a la vez también participan de las cosas del mundo, están tratando de ridiculizar este acontecimiento, llevándolo a la famosa celebración de la codeja. Entonces, por eso usted puede ver algunos lugares que esto lo ven como algo normal, algo natural. Pero esto es una mentira del diablo. Nosotros celebramos la resurrección de Jesús. Nuestros hijos celebran la resurrección de Jesús. Lo demás son, amén, leyendas, cuentos de viejas, hermanos. Son cuestiones de fábulas que se inventó Satanás, el diablo, para como sofismo distractor, para realmente desmeritar lo que el Señor hizo un día como hoy. Amén, para menoscabar y negar este hecho que es, bendito sea Dios, inalterable. Lo registra la Escritura y nosotros lo creemos. Existen varias teorías conspiranoicas de parte de Satanás, el diablo. Escúchenlo bien. Hay una teoría que se remonta desde siglos atrás, el cual se le llama la teoría del fraude. Si usted por alguna razón ha escuchado eso en algún momento, usted desmiéntalo, porque la palabra de Dios jamás nos falsificaría una verdad que está escrita. Bendito sea Dios. Y lo que dice el Señor es verdad. Dijo Jesús: mi palabra es verdad, de aquí os hablo verdad. Digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén, hermanos. Entonces, la teoría del fraude dice que lo que pasó fue que Jesús con sus discípulos se pusieron de acuerdo para engañar a la gente, haciéndoles creer que tal resurrección se había efectuado. Y así empezaron a engañar a la gente. Y en una manera de complot, esto lo organizaron desde el momento, algo como, digamos, previsto con malicia. Pero esta teoría no tiene fundamento, porque de lo contrario, como el soldado, bendito sea Dios, se negó a ser sobornado, y en un momento él no quería, pero lo sobornaron
los principales religiosos pagándoles de dinero. O sea que esto hace realmente confirmar que la resurrección sí fue una realidad. La otra teoría es la del desmayo. Algunos dicen que Jesús no murió en realidad, sino que lo que pasó fue que se desmayó producto de la deshidratación que había en ese momento, la insolación. Y esta teoría también no tiene base, no tiene fundamento. Otra teoría conspiranoica de las tinieblas es la teoría de la visión, porque seguramente algunos por allá han escuchado que estos discípulos traían una fórmula como de especie de droga que hacía que alucinara a la gente en ese momento para que ellos creyeran lo que ellos les estaban compartiendo. Tampoco tiene base tal teoría. Y la otra, la teoría del espíritu, en la cual algunos asumen, algunos de estos falsos teólogos dicen de que Jesús en realidad solamente resucitó en espíritu. Pero si hubiese sido así, ¿cómo es posible que Él se apareció y pidió de comer? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que entonces Él lograra estar dentro de ellos y mostrara las marcas de los clavos en sus manos? Y le dijo a le dijo a Tomás, el incrédulo, mete tu dedo en mis llagas. Y porque él era una persona escéptica, no había logrado captar el mensaje, se le había olvidado lo que Jesús les había dicho, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese de los hombres. Entonces, cuando él no estaba presente, ahí apareció Jesús. Sus compañeros le habían dicho, tú hubieras estado aquí, hubieras presenciado al maestro que estaba entre vosotros. Y él decía, hasta no verlo, no lo voy a creer. Jesús apareció nuevamente estando él allí. Y cuando le vio, él se admiró, se alarmó. Y entonces dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús dijo, porque has visto, has creído. Tomás, ¿verdad? Bienaventurados son aquellos como usted que está aquí en esta mañana, que sin ver, amén, acerca del acontecimiento que ocurrió hace más de 2026 años, usted ha creído en este evangelio. Usted ha creído que Jesús resucitó. Por eso es de bienaventurado. Bienaventurados son aquellos que sin ver creyeron. Aleluya. Dígale a la persona que tiene al lado suyo, Jesús resucitó. Son las buenas noticias. Jesús resucitó. Amén, hermanos amados. Y si Jesús resucitó, hay vida, hay esperanza. Amén. Tenemos una garantía que vamos a disfrutar la vida eterna en compañía del Señor para siempre. Entonces le dijo, mete tu dedo en mi mano. Y él entonces fue allí donde creyó. Entonces este es uno de los, amén, de las teorías que algunos asumían, el del espíritu, pero él estaba ahí presente en cuerpo y carne. Y la otra teoría es la del corazón, que algunas personas de aquellos tiempos comenzaron a regar esto y se difundió por la tierra y empezaron a decir, no, es que solamente Jesús resucitó en el corazón de la gente. Entonces no le creían realmente al acontecimiento. Si hubiera sido así, el apóstol San Pablo, que era un acérrimo perseguidor de la iglesia, nunca jamás hubiese logrado recibir un impacto, ¿verdad?, de esa conversión, como le ocurrió cuando iba camino hacia Damasco. Y cuando dice la Biblia que iba con cartas de las autoridades para desolar las casas de los cristianos, se le apareció el Señor Jesús. Dice que una luz, amén, inaccesible le rodeó en aquel lugar y cayó al suelo y quedando ciego, escuchó la voz de allá arriba de los altos cielos, la voz sublime del Señor que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de dar coces contra el aguijón. Y Saulo le dijo, ¿qué quieres, Señor? Y esa voz le habló, le contestó y le dijo, soy yo, Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Gloria a Dios, aleluya. Esto es digno de alabar, hermanos. Dele una gloria al Señor. Aleluya, alaba lo que Él vive. Él vive. Razón tenían los ángeles que le decían a la gente, ¿por qué buscáis entre los muertos en los cementerios, en los panteones, al que vive por los siglos de los siglos? Jesús vive. Jesús está aquí en esta hora de la mañana. Jesús está tocando los corazones. Jesús llena ese vacío. Esa tristeza se tiene que ir. Esa soledad. Bendito sea su nombre. Jesús vive por todos los siglos. Aleluya. Por eso hay razones
de celebrar este día, hermano querido. Gloria al Señor. Entonces, existían ese tipo de manera de manifestaciones de la gente de hacer de esto teorías. Pero la resurrección se declara desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, el rey David la había proclamado. En el Salmo 16, verso 32, dice: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Usted sabe que se estaba refiriendo al mismo Señor Jesús. Estaba hablando acerca de su muerte, de su crucifixión. No dejarás mi alma en el Seol, porque Jesús dice en la Biblia que duró 3 días y 3 noches, así como aquella persona le pedían señal. Ustedes recordarán que él les dijo: señal no le será dada, porque esta generación malvada, perversa, pide señal, pero señal no le va a ser dada, sino la señal de Jonás. Así como Jonás, el profeta, estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así era necesario que el Hijo del Hombre estuviese en el corazón de la tierra, en las profundidades de la tierra, hermano querido. Allá le fue a predicar a los espíritus encarcelados. Allí estuvo en ese lugar, quitándole, arrebatándole las llaves al diablo, allá en el infierno del señorío, a la autoridad, para regresársela a la iglesia. Pero allá también sabe qué estaba sucediendo. Como Jesús, amén, tenía que ser el primogénito de los muertos. Escuche bien esto que voy a decir. Nadie en esta vida había muerto y que resucitando se hubiese quedado vivo, amén, hasta la partida de esta tierra. No existía un ser humano que resucitado hubiese quedado vivo, porque los que el Señor resucitó, esa gente volvieron a morir, como Lázaro. Lázaro, cuando el Señor estuvo frente a la tumba, le dijo: Lázaro, ven fuera, ¿verdad? Y por causa de la resurrección de Lázaro, porque se estaba difundiendo el mensaje del más allá, de que Lázaro andaba hablando a la gente que ese lugar era real. Entonces a Lázaro hasta lo amenazaron de muerte, lo estaban persiguiendo. Pero Lázaro volvió a morir. ¿Cómo es que se llama? La dama Dorca también resucitó, pero volvió a morir, hermano. El hijo de la viuda de Naín, ese hombre, también ese joven o muchacho, también el Señor lo levantó, tocó el féretro y el muchacho se levantó y resucitó. Pero el hijo de la viuda de Naín volvió a morir. Pero quiero decirles esta buena noticia, que cuando Jesús, amén, murió, resucitó para siempre, porque él tenía que ser el primogénito entre los muertos. Gloria a su nombre, aleluya. Por eso Efesios 6:11 en adelante dice: nadie subió sino aquel que bajó y descendió a las profundidades de la tierra, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, amén. A unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es Jesús, aleluya, el que lo llena todo. Es Jesús el que tiene el señorío. Es Jesús al cual toda rodilla se tiene que doblegar, porque él resucitó entre los muertos. Él respetó a la muerte y le dice: muerte, yo soy tu muerte. Aleluya. ¿Dónde está muerte, tu aguijón? Que tanto se gloriaba la muerte de llevarse a millones de almas. Jesús la confronta y le dice: muerte, aquí está la vida. Yo soy la vida. Aleluya. Yo di mi vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Muerte, yo soy tu muerte. Amén. Sorbida es la muerte en victoria. Mi alma alaba a Jehová. Gloria al Señor. Qué hermoso es, amén, hablar de la resurrección del Señor. Las pruebas de la resurrección, hermanos, se encuentran en muchas formas. Por ejemplo, la tumba está vacía. Allá hay un epíteto, hay un refrán en las afueras de Jerusalén, donde muestran donde se supone que estuvo el lugar del santo sepulcro. Dice: el que estaba aquí ya no está, porque ha resucitado. Amén. ¿Qué otro lugar usted conoce en el mundo, en un cementerio, que haya alguien que haya puesto allí, que el que puso, el que enterró, amén, haya vuelto a vivir, hermano? Pero eso solamente es un atributo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá a su nombre. Aleluya. Imagínense Lázaro,
Él le había creído a Jesús. Él caminaba con Jesús. Hasta Jesús visitó su casa. Bendito sea Dios, allá en Betania. Allí comía con sus hermanas Marta y María. El hombre era un creyente. El hombre murió con esa fe acérrima, ¿verdad? De abrazar la fe en el Señor. Y como un día Jesús estaba por allá a 4 estadios, 4 días de camino, dice las escrituras que vinieron a traerle la noticia: tu amigo Lázaro ha muerto. Y Jesús les tuvo que decir: me alegro por ustedes, para que ahora de aquí en adelante veáis la gloria de Dios, lo que el Señor va a hacer allí en ese lugar. Pero ¿qué hizo Dios? Amén. Le complació a su hijo, porque cuando estaba frente a la tumba, amén, cuando todos estaban allá desconsolados, amén, sin esperanza, cuando todos estaban tristes, cuando había un sinnúmero de mujeres que les pagaban para que sollozaran, para que lloraran al muerto, estaban allí haciendo un teatro. Muchas de esas cosas aparecen en el libro de Levítico, que habían gente que eran contratadas simplemente para ir a los lugares fúnebres a llorar a los difuntos, cosas que ni sentían en su corazón, pero lloraban. Y estaban allí sus, amén, seres más amados y queridos, como María y Marta. Y cuando las vio llorar Jesús, la Biblia dice que se compungió su corazón, y dice la Biblia, aleluya, que se estremeció en su espíritu. Y cuando ellos, amén, estaban en eso, Jesús habló a la tumba, al que estaba dentro, y le dijo: Lázaro, ven fuera. Amén, aleluya. Pero era un creyente, una persona que había muerto, amén, creyendo en esa palabra de vida: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro estaba en un lugar hermoso, estaba ya, amén, en el seno de Abraham, estaba gozando de las glorias eternas del Señor en el paraíso, allí donde estaba en ese lugar. Y Dios, amén, aleluya, escuchó la voz de su hijo y le dijo: sal fuera. Si hubiese dicho el Señor, amén, solamente sal fuera, todos los muertos se hubieran levantado por el poder de su palabra bendita, amén. Pero tuvo que con nombre propio decir: Lázaro, sal fuera. A su nombre, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y había también hay una mudanza, hermanos. Mateo 28 habla acerca de que aparecieron muchos santos en Jerusalén cuando Jesús resucitó. ¿Se da cuenta el poder de la resurrección? Aparecieron muchos cuerpos de santos, amén, visitando a los hermanos. Solamente les estaban diciendo: hola, hola, ¿cómo están? ¿Verdad? Pero era camino hacia su nuevo hogar, hacia el paraíso. Porque si usted no sabía esto se lo enseñan allá en el Instituto Bíblico, en los seminarios. El paraíso antes no estaba allá arriba, sino allá abajo. A mí me parece algo irónico, porque dice que el rico, capítulo 16, Evangelio según San Lucas, cuando él estaba en el tormento, miraba a Lázaro, porque había una cima que separaba un lugar del otro, había un gran abismo. Pero allí en el tormento, el hombre que había sido cruel, que había sido poco generoso con el mendigo llamado Lázaro, ahora la vida le sonreía, amén, diferente a Lázaro. Ahora estaba en el seno de Abraham, que estaba muy cerca de ese lugar llamado Hades. Ahora lo miraba al lado del padre Abraham y le decía: Padre Abraham, amén, envía a Lázaro y dile que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque ardo en llamas. Pero Lázaro estaba alegre, contento, con una actitud diferente. El que había estado lleno de llagas, el que había vivido una vida de miseria, de ruindad, una vida amén, de tristeza en esta tierra. Ahora las condiciones de vida allá en ese lugar eran diferentes, bendito sea Dios. Pero allí a esas personas, como a Lázaro, como al padre Abraham y todos los que habían fallecido antes de que Jesús murió en la cruz, ahora estaban haciendo un transfer, una mudanza. Ahora todos se iban directo al paraíso, al tercer cielo. Bendita sea la gloria de Dios, porque nadie había subido sin antes el que, amén, tenía que ser el primogénito entre los muertos, Jesús. Primeramente tenía que subir él, para entonces descender a las profundidades de la tierra y llevar cautiva la cautividad. Gloria a su nombre, y estar allá, amén, aleluya, en esa santa ciudad. Bendita sea la gloria de Dios. Aleluya. La resurrección, hermanos, bendito sea Dios, trae pruebas que son contundentes. Ya estoy terminando. El tremendo cambio en la vida de los discípulos. Ese es el efecto de la resurrección. Decía en esta mañana que cuando una persona ha visto
Asimismo, mire, nadie puede tener mayor evidencia, mayor testimonio de lo que significa que decir que Cristo vive en el corazón de la persona, que cuando es transformada y cambiada. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Por eso estamos aquí. Muchos de nosotros fuimos en algún momento alcohólicos, mentirosos, ladrones. Amén. Teníamos todo tipo de clases de vicios. Amén. Mal hablados. Teníamos una cantidad de cosas que las teníamos en el corazón, que estábamos atados al mundo, al pecado. Pero un día Jesús vino a nuestro corazón que estaba lleno de tinieblas. Y el Señor vino y resplandeció, amén, como la tierra al principio que estaba desordenada y vacía. Pero dice la Biblia, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Asimismo, cuando nosotros estábamos como la tierra, amén, vacía y en tiniebla, en oscuridad, vino la presencia del Señor, vino la luz bendita de Dios, la luz de Israel sobre nosotros. Y ahora somos nuevas criaturas, ahora somos libres, amén, somos libres. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Dijo él, si el Hijo del Hombre os libertareis, seréis verdaderamente libres. Libres. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. El poder de la resurrección yo la puedo reflejar en mi vida, porque Cristo vive en mi corazón. Cristo me ha cambiado, me ha transformado. Yo no era lo que antes era, amén, pero Cristo vino a mi vida y le dio un sentido, una razón de vivir, un motivo de gozo y de alegría. Aleluya. Cristo, bendito sea, le demuestra estas pruebas a esta gente a través del silencio que vivieron los romanos y los mismos fariseos. Guardaron silencio cuando esto se efectuó. No tuvieron argumento para refutar tal verdad. También el cambio que ocurrió del día sábado al domingo como el día principal de la adoración. ¿Usted no se dio cuenta que después de todo esto se cambió este sistema? Habían unos que otros judíos que todavía eran fervientes, eran arraigados a las costumbres de la ley. Pero cuando Jesús, amén, rompió esos patrones convencionales hechos por la mano de las leyes religiosas, esta gente tuvo que, bendito sea Dios, ajustarse y comenzar a entender que Él es el Señor del día. Amén. Jesús es aún Señor del sábado, porque resucitó un primer día de la semana. Y la iglesia, dice la Biblia, que se reunía cada primer día de la semana para partir el pan, para estar en la comunión de los santos. Amén. Aprendiendo la doctrina del Señor a su nombre, hermano. Esto lo produjo la resurrección de Jesús. Por eso nosotros nos reunimos un día como hoy, aquí en un lugar como este. No todo el mundo puede equivocarse. Antes había un comercial de Inglés Sin Barrera que decía, no todo el mundo puede equivocarse. Quizás 2 o 3 te pueden decir lo mismo, pero ¿cómo se pueden poner de acuerdo un mundo entero, un globo terráqueo con diferentes culturas, idiomas, y que todos podamos testificar que Jesús resucitó? Esto solamente es una obra del Espíritu Santo, hermanos. Dicen amén. Gloria a Dios. Porque la existencia de la iglesia es un testimonio real, evidencial, que Jesús resucitó. Por eso la iglesia está aquí hoy. Amén. La iglesia está aquí hoy porque Jesús resucitó. Amén. Muchas otras doctrinas o creencias se han levantado y han vuelto a caer. Gamaliel, el gran sabio que tuvo Pablo en la dicha de haberse criado a los pies de él, digo, si esta obra o este consejo es de Dios, permanecerá. Pero si no es de Dios, contra el mismo Dios han de luchar. Porque en el pasado escuchaste que se levantaron unos tales nazarenos, se levantaron otros grupos, amén, y no prevalecieron. Pero este grupo, si es de Dios, va a prevalecer. Y mire, lo dijo hace más de 2000 años y el grupo permanece. El grupo está aquí. Ustedes siguen adorando a Dios. Ustedes siguen honrando la presencia del Señor. Ustedes siguen diciéndole al mundo, Jesús resucitó. Amén, yo soy testigo del poder de Dios por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz bendita que me dio Jesús. Nunca me ha desamparado, nunca me ha dejado. Aleluya. En las noches oscuras y en el día de prueba, Jesucristo nunca me dejará. A su nombre. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Bendito sea Dios. 17 veces apareció Jesús después de la resurrección.
5 veces un día de la Pascua, otras 6 veces durante el proceso del Pentecostés. La resurrección entonces de Cristo es la constitución, la declaración del derecho e independencia de la fe cristiana, hermanos. Es la señal. Alguien proclamaba mucho el hecho de la cruz, que la señal del cristianismo es la cruz. No, no es la cruz, es la tumba vacía. Amén. Porque el habernos quedado ahí en la cruz es no haber seguido el siguiente paso, el proceso. El catolicismo, la iglesia tradicional se queda como un emblema de la cruz. Como dice aquel canto, y hasta yo quisiera que eso lo corrigieran. Yo por siempre amaré esa cruz donde murió mi Jesús. No, Señor, yo diría, yo por siempre amaré a Jesús que murió en la cruz. Amén, no el objeto, sino el sujeto. Él es el principal verbo, el Dios de toda gloria. Es Jesús la causa, es Jesús la razón, no es la cruz, es el que murió en la cruz, porque ese día murieron 2 más al lado de él, pero esos 2 eran perversos. Ellos 2 también derramaron sangre, pero esa sangre era una sangre contaminada, una sangre pecadora, una sangre malvada, pero la sangre del que estaba en el centro era una sangre santa, una sangre bendita, una sangre que corría por todo su cabello, su cuero cabelludo, amén, por su barba, por todo el costado, por sus manos, por sus pies, una sangre que nos lava. La sangre de Cristo lava, la sangre de Cristo limpia y tiene poder. La sangre de Jesús fluye, no ha perdido, amén, su caducidad, no ha perdido su poder, no ha perdido la fecha de expiración, sigue siendo real esa sangre, sigue salvando el alma del pecador. A su nombre. Aleluya. Dios me los bendiga, hermano. Dios me los guarde. Disculpen si me pasé un poquito del tiempo, me emocioné. Pero voy a dejar el lugar a la pastora. Amén, aleluya. Gloria a Dios. There is power in the blood of the Lamb. I'm going to invite you to stand. Les voy a invitar si se pueden poner de pie. And turn your